no le digas a nadie, ni a la prensa, ni a tu padre, ni a tu madre, vas a ser titular en Santander. Nacho Cases, un referente en el fútbol gijonés. Tras 22 años en el Real Sporting de Gijón, fue uno de los estandartes del Sporting de los Guajes. De la victoria en Bernabéu, el 0-1, esa jugada que tenemos el balón durante, bueno, casi un minuto de un lado a otro, Bordalora, Sebas, llega el balón a lado izquierdo a Miguel y hago yo 2 desmarques de ruptura y entonces ya veo que Miguel, al darme el balón, ya me hace como una especie de pared hacia el centro, ¿no? Y yo nada más que ya veo el balón yendo hacia mí, ya veo a Miguel que va a la frontal del área y entonces directamente le doy ese balón hacia atrás y Miguel la mete dentro, ¿no? Hoy nos acompaña Nacho Cases, un referente en el fútbol gijonés. Tras 22 años en el Real Sporting de Gijón, pasando por todas las etapas formativas hasta llegar a ser capitán del primer equipo. Un modelo a seguir para todos los jóvenes futbolistas asturianos. Fue uno de los estandartes del Sporting de los Guajes y tras conseguir grandes éxitos con el Real Sporting de Gijón, tuvo un periplo por el extranjero, en ligas como la chipriota, la griega y lituana, consiguiendo debutar en Europa League. Pues yo entro en la Escuela de Fútbol de Mareo con 7 años, vengo del equipo de mi colegio, que es el equipo donde jugué ese primer año de mini benjamines, que se llamaba antes, prebenjas, que se llama ahora, y ya, bueno, voy pasando por todas las fases del crecimiento de un futbolista en la Escuela de Fútbol de Mareo hasta llegar a primera juvenil y después, bueno, hasta conseguir debutar en el 2011 en el primer equipo tras 4 años en el filial y a partir de ahí, bueno, hasta 2017, esos 7 años de profesional en el equipo de mi ciudad, el que estuve desde el año 1994. Jugadores como Juan L., Abelardo, Luis Enrique y David Villa tuvieron que salir cedidos del Real Sporting en su etapa formativa. Nacho Cases también tuvo que vivir una experiencia así. Bueno, hay 2 formas de tomárselo y es un poco lo que les intento trasladar un poco a los chicos ahora, ¿no? O te lo tomas como un proceso o como una fase de tu crecimiento, a la cual a mí me vino muy bien para probar otras cosas que son el fútbol, porque en la Escuela de Fútbol de Mareo tú vives un deporte o un fútbol que luego sales fuera a otros equipos de barrio y es diferente. Creo que eso te forja más personalidad, te hace ser más competitivo, te hace valorar lo que tenías y volver a luchar por ello, o te lo puedes tomar como estos me echan, voy aquí nadie me va a ver, va a ser el final. Bueno, yo me lo tomé como un poco de mili, ¿no? Para mí. Creo que me vino muy bien jugar en determinados campos que me hicieron crecer como futbolista en los aspectos en los que yo era peor o en los que mi físico no me daba para ser uno de los mejores dentro del campo y me hizo crecer mucho en esa competitividad dentro de todos los escenarios que tiene el fútbol, no solo en Mareo, en el campo que está perfecto, en todas las condiciones bonitas y buenas para poder jugar al fútbol y aquello que es un poco, se lo llama un poco el fútbol de calle, pero dentro de más organización, ¿no? Fútbol de calle organizado, muy chulo, muy bonito, que me hizo crecer profesionalmente y me sirvió para ser luego profesional, sí. Javier Vidales fue uno de sus valedores en un momento formativo muy importante para Nacho. Yo es el año que más noté que una persona o un entrenador hacía crecer individualmente a los futbolistas a través del trabajo en equipo y eso hizo que mucho, no solo yo, otra gente que estaba en momentos anímicos que estás debatiéndote entre ya el Sporting ya se acaba, ya me tengo que buscar las cosas por otro lado o llegar al primer equipo, estaba en esa encrucijada en mi cabeza
casi más en la otra, tengo que ir por otro camino para llegar al fútbol profesional, y Javi me hizo cambiar pues toda esa cabeza, esas nubes que tenía en mi cabeza, me hizo cambiar, me hizo ponerme emocionalmente bien, que creo que es una etapa o una fase del crecimiento del futbolista muy importante, la mente, y creo que ahora se le está dando mucho más valor. Javi era entrenador, era psicólogo, era las dos cosas, y cuando estuve bien emocionalmente fue cuando empecé a rendir, y creo que en el filial fue el año que más y mejor rendí, y el año también, uno de los años que también aprendí pues muchas cosas, ¿no? Siempre me habla Javi, o siempre le escucho sus sabias palabras, ¿no? Hablar sobre el mediocentro, y es que siempre tiene la palabra exacta para definir a un mediocentro y lo que quería de mí, ¿no? Entonces nos reconvirtió a muchos dieces, que éramos dieces, en mediocentros más eficientes para el equipo, sin perder esa creatividad e imaginación que tenemos o teníamos ahora, en este caso, los jugadores que jugamos en esa zona del campo, y hizo revertir la situación hasta que el equipo llegó a un punto que tenía un nivel muy alto. Lo mejor de mareo, que era Juan Muñiz, que era Sergio Álvarez, que era Alejandro Serrano en su día, y nos combinamos esa experiencia, entre comillas, que nosotros tuvimos que aportar, aun teniendo 20-21 años, con ese desparpajo, con esas ganas de triunfar, o esas ganas de jugar en el filial que tenían Juan Muñiz y Sergio, ¿no? Y yo recuerdo que también que con Juan o con Sergio, con Juan un poco también mi caso, ¿no? Juan también era un jugador, un 10, y le hizo valorar otros aspectos del juego para convertirlo en un jugador mucho más completo, ¿no? La zurda de Juan es y era de lo mejor que teníamos en mareo, pero le hizo un jugador también más completo, ¿no? Y estaba muy encima de ellos, no los dejaba relajarse, pero a la vez era como un padre para ellos, ¿no? Y a muchos jugadores, al final los resultados están ahí. Al final los resultados, el tema psicológico, tanto como el deportivo, yo creo que se refleja mucho en un equipo, casi todas las veces, puede haber excepciones, pero un equipo cuando empieza a funcionar y empieza a adquirir el nivel que adquirimos en aquella segunda B, que yo recuerdo aquella segunda B, no sé si ese año, pero era el Getafe, estaba el Alavés, estaba el Fuenlabrada, bueno, era una segunda B muy potente, y con chavales de 15, 16, 17 años, y a través de esa gente que tenemos más experiencia, logramos, bueno, hacer una temporada muy buena. Bueno, Javi lo controla todo, y también es un elemento un poco psicológico, eso, ¿no? Y yo recuerdo, sí, que hacíamos eso, partidos contra el primer equipo. Muchos de ellos les competíamos porque estábamos en un buen momento, y luego es cuando Javi tiene una conversación con Manolo, y le dice, o me dijo a mí, le dice: sube a Nacho, no te vas a arrepentir, algo así le dijo. Y esa semana subo con ellos y hago el partido de los miércoles, de los jueves, que hacía, siempre le gustaba mucho a Manolo, partido todo el campo los jueves, y me sale uno de los mejores jueves que yo recuerdo, ¿no? Antes los jueves solía hacer estos partidos, ¿no? Y hago un gol, estoy muy bien, ¿no? Y luego, después de ese día, Manolo viene y me dice: no le digas a nadie, ni a la prensa, ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tus amigos, que el sábado, el domingo, recuerdo, vas a ser titular en Santander, después de ese entrenamiento. Y digo: ya he pasado tantos años aquí para este momento, para que este entrenador me diga esto. Creo que estoy preparado para el sábado hacerlo bien, porque estaba preparado. Que es lo que a veces pasa a muchos jugadores, que no están preparados, quieren, pero no estás preparado, tranquilo, tienes todavía un proceso de formación. Y en ese momento sentí, de hecho no tuve tampoco nervios, sentí estar preparado. Y eso en un futbolista creo que es lo más importante, sentirse uno mismo, estás preparado. Y el primer partido también disfruté muchísimo en Santander, hace un gol Diego Castro para empatar, que posiblemente sonaba que Manolo Preciado podía ser destituido en ese momento, ¿no? Diego Castro no hace ese gol, perdemos, Manolo Preciado destituido, no sé qué hubiese pasado, no sé qué hubiese pasado conmigo. Bueno, y al final eso es lo que llamo estar en el momento oportuno y sentirte seguro de ti mismo y hacerlo bien, ¿no? Y esa pizca también de fortuna, si no entra el gol, tú estás preparado, pero viene tu entrenador y es otro proceso, ¿no? Entonces, luego llega el Molinón, que era donde yo realmente quería sentirme jugador, en el equipo de siempre, soy socio, era socio, y cumplir el sueño de
mío y de mucha gente de mi familia que bueno, mi padre también fue futbolista, pero a otro nivel, y estoy seguro de que él también, porque es aficionado al Sporting, hubiese querido estar en mi lugar, pero lo vivió como yo. Preciado, quizá no en ese elemento táctico era tan completo como Javi, quizá, pero tú el día del partido, 2 horas antes del vestuario, tú sabías que ibas a ganar o que ibas a tenerlo el otro equipo muy difícil para ganar. Esas charlas prepartido, yo jamás he vivido otra cosa igual. Esas charlas prepartido, yo jamás creo que voy a volver a vivir cómo una persona se puede meter dentro de ti y que tú tengas fuego dentro. Y tú salías, si recuerdas bien, los primeros minutos en el Molinón eran un sufrimiento para los rivales. Y los primeros 20 minutos era 1-0, 2-0, y a partir de ahí era un poco, ¿no?, el mar se iba calmando y te hacías con el partido. Pero yo recuerdo esos 20 primeros minutos, media hora con Manolo Preciado, y salían de él, ¿eh? También nosotros lo cogíamos ese mensaje entrenador-jugador, que te llegue ese canal de comunicación. Manolo era el mejor. Dentro de su experiencia deportiva, queda para el recuerdo una de las acciones más icónicas del fútbol gijonés contemporáneo. Para mí, icónicos, y para mi hijo, que lo quiere ver cada 2x3 en la televisión, es el día de la victoria en el Bernabéu, el 0-1. Esa jugada que tenemos el balón durante, bueno, casi un minuto de un lado a otro. Recuerdo a Lora, Sebas, llega el balón a lado izquierdo a Miguel, a pierna cambiada, un poco de conducción para adentro y hago yo 2 desmarques de ruptura. El primero, que no es efectivo porque no me la dan, siempre las cosas son efectivas aunque no te la den. Vuelvo otra vez y sigo tirando otra vez ese segundo desmarque a la espalda, que además nos había dicho Manolo que ese flanco siempre lateral salía muy alto para poder atacarlo. Y entonces ya veo que Miguel, al darme el balón, ya me hace como una especie de pared hacia el centro, ¿no? Y yo, nada más que ya veo el balón yendo hacia mí, ya veo a Miguel que va a la frontal del área, y entonces directamente le doy ese balón hacia atrás y Miguel la mete dentro, ¿no? Del Sporting. Miramos hacia arriba, recuerdo que había 4.000 o 5.000 aficionados del Sporting, y además el Bernabéu se ponen ahí en el 6º o 5º anfiteatro, que se hacen pequeñitos pero se hicieron oír mucho ese día, y ver a Manolo casi tirado, me recuerdo a Raúl Domínguez, el tercer portero, con lágrimas en los ojos antes de acabar el partido. Hubo un gol de una carga icónica y emocional por todo lo que habíamos vivido, que bueno, quizá no hayamos jugado en Europa como han hecho los grandes de este Sporting, pero creo que en las últimas 2 décadas ese momento, para mí, para mucha gente, ha quedado en la retina, ¿eh? Y por esa carga emocional, que lo que te decía antes, que transmitía Manolo. Jugadores, gente, Sporting. Con el apoyo de Nacho Cases, metiendo esa bola precisamente para el 31, el centro atrás, le puede pegar de las cuevas. ¡Gol del Sporting! Tras triunfar en el Real Sporting de Gijón, Nacho decide irse a vivir otras experiencias de fútbol por Europa, en las que consigue adaptarse, destacar y llegar a jugar la Europa League. Y marché a Chipre, que había un director deportivo, Xavi Roca, jugador del Villarreal, jugador del Barça, que había formado un grupo de jugadores españoles, 8 o 10 jugadores españoles, de una determinada filosofía de ver el fútbol, que me convenció muy rápido. Y entonces ya fui allí y coincidí con Imanol Idiáquez, como habíamos comentado antes, y era un poco lo que quería, y me costó mucho, y me costó adaptarme a un estilo de juego que nunca había vivido en el Sporting, pero que me gustaba y que compartía. Y con 29 o 30 años que llegué allí, una esponja, aprender todo el rato. Y cuando ya empecé a jugar de asiduo, a disfrutar con lo que había aprendido. Pudimos jugar Europa, que era lo que buscaba, una experiencia fuera de mi país, que a mi familia le costó más que a mí, sobre todo los primeros meses, aunque luego mi mujer ya no quería marchar de allí y lo tuvimos difícil para volver ya 7 años después. Y tuve unos años muy bonitos ahí.
muy bonitos, ganamos Copa, ganamos Supercopa, títulos que el club nunca había conquistado, porque ha ido de poco a ser ahora uno de los grandes allí, y luego me voy a Grecia, me voy un año a la Superliga griega, a un equipo con un equipo difícil, un equipo que sí que tenía un entrenador español, pero que a las 2 semanas lo echan, vino un entrenador griego que no sabía inglés, a absorber y a intentar entenderlo, ya con compañeros que te tradujesen un poco en los momentos que el entrenador no estaba hablando. Difícil, no voy a decir, no he tenido ninguna experiencia mala, pero bueno, fue una época de ponerse un poco la coraza, de ser fuerte y de tirar hacia adelante. Y estuve unos meses allí, logramos salvar la categoría, bueno, bien. Y luego fue cuando volví ya a Chipre, estuve unos meses ahí haciendo una intervención ahí en la rodilla, que la necesitaba, un tema del menisco, y luego firmó en Lituania ya con 34 años y estoy un año allí. Yo sí, sin duda, creo que el jugador español está muy bien visto fuera, el jugador español, voy a decirte, tiene muchas posibilidades de triunfar fuera, es otra vía del camino del futbolista profesional, para luego volver a España, y que hay fútbol fuera de España, ¿eh? Y hay fútbol de verdad, y hay gente buena, y cada día se están igualando mucho más las cosas. Sí, les animaría absolutamente a todos. En Chipre hace mucho calor, ¿vale? Y yo, ese año que me había operado de la rodilla, pues pasé eso, 4 o 5 meses recuperándome, entrenando un poco para ponerme en forma, y me salió esta cosa de Lituania, ¿no? Y marché de Chipre con 30 grados, además un día espectacular, recuerdo, de sol, estábamos en la playa y tal, marchaba por la tarde, y llego allá a Lituania a la noche, menos 21 grados, 51 grados de diferencia. Llego allí, me habían dicho, además en una nevada tal, el aeropuerto, tú en las ventanas, por fuera nieve, o sea, no había nada. Y me viene a buscar una furgonetilla allí, un señor mayor, y digo, hostia, Nacho, esto es salir de la zona de confort. Llego para allá, el coche no arrancaba. Allí a menos 21 grados, y digo, pa'lante, vamos a intentar al señor ayudarle, no sabe inglés, nada. Y yo lituano no sabía. Digo, venga, no pasa nada y tal, llamó, tal, en la noche no se veía nada. Llegó otro señor, desde la ciudad que yo vivía, que hay 1 hora y tal, llegó allí, arregló, pum, para allá, 1 hora de viaje, tal, todas las carreteras. Era un tramo de autopista, pero para llegar a la ciudad, pueblo donde estaba el equipo, pues eran carreteras de estas nacionales y todo, hostia, lleno de nieve. Después de su periplo por Europa, Nacho Cases decide retirarse para volver a su casa, a la Escuela de Fútbol de Mareo. En este caso como técnico, en el equipo filial, en el que desde su experiencia forma a nuevos talentos del fútbol asturiano, desde el conocimiento, la pedagogía y la formación. Creo que nos pone un poco en la modernidad que se le exige un poco al fútbol hoy en día, y a través de eso, pues formar jugadores, que al final es lo importante, ¿no? Tú tienes campos de híbridos y tal, pero al final lo que cuenta es un poco la formación o lo humano que haga que esos futbolistas aprovechen esos espacios que tienen para crecer, ¿no? Yo creo que sí hay talento innato, ¿no? Y el fútbol es verdad que se está evolucionando a ser más atleta que antes, ¿no? El jugador es más atleta que antes. Bueno, es verdad, ¿no? Pero yo creo que el talento innato del futbolista no se debe perder y no se va a perder. O, por ejemplo, en Gijón sigue habiendo el Parque de Cocheras, esa cancha circular que yo jugué millones de veces, que te hace evolucionar. ¿Sabes en qué mejoras en el Parque de Cocheras? Sin entrenador, en hacer paredes. Porque estás todo el rato haciendo paredes en ese círculo para evolucionar y regatear al contrario. El otro día en la calzada, llevé al crío allí, hay una cafetería allí, enfrente hay un parque, y estaba lleno de críos jugando. También una cancha detrás de las piscinas y de la calzada. También me llevé una alegría, porque hay críos que sin entrenador, que muchas veces el juego libre, yo soy un defensor del juego libre, sobre todo en esas edades, que ellos sean creativos, que sean imaginativos, que cojan eso que llevan dentro y lo saquen a relucir sin muchas reglas, ¿no? Y incluso la cancha del grupo, que es un club privado, pero hay una canchita ahí
que sin más, son 3 palos ahí puestos y veo a críos jugar. Por lo tanto, yo creo que el talento innato, aunque el fútbol se esté convirtiendo en una cosa más física, que creo que el futbolista necesita también adaptarse a lo que está viviendo, es innegable. Pero creo que el talento, el jugador que piensa 2 segundos antes, el jugador que es imaginativo y creativo para superar líneas con el pase, para superar líneas con la conducción, el jugador que es diferente a los demás, no va a morir. No va a morir. Un jugador que piense 2 o 3 segundos antes que el contrario, por muy rápido que sea el contrario, la bola va más rápido, toda la vida, ¿eh? Toda la vida la pelota va a ir más rápido. Entonces yo creo que ese talento, ese jugador diferente, que quizá no sea tan físico, ¿no? Que hoy en día puede estar un poco más cuestionado, aunque yo sigo viendo en Primera División jugadores así, muchos jugadores que tienen ese talento innato. Sí es cierto que la evolución del fútbol te lleva a ver menos. Creo que es verdad, pero no se van a acabar. Por mucho que quieran, no se van a acabar. Los talentos innatos y el jugador diferente va a seguir existiendo y va a seguir llegando a Primera División. Tú a un jugador le intentas mejorar lo que tiene malo, pero lo bueno lo dejas ahí. No, lo que tiene bueno tienes que también que sea excelente. Muchas veces nos enfocamos, ¿no?, en las áreas de mejora del jugador y las áreas que te da rendimiento, caña con eso, porque es lo mejor de ese jugador. Y luego lo otro, sí, también, hay que mejorar todo, pero lo bueno, lo que te hace especial, déjalo fluir a ver hasta dónde puede ayudar al equipo. Yo creo que sí, y una cosa que también comentamos fuera de cámara, veo buen nivel en la tercera división, ¿vale? Y lo intento comparar con mi época y a veces digo, nosotros éramos mejores, y a veces digo, ostras, es que ahora estos críos están preparados hasta físicamente para competir aquí en tercera ref, ¿no? Yo creo que antes teníamos una cosa, y vuelvo al hilo, yo creo que antes éramos un poco más callejeros, creo que antes éramos más imaginativos, creativos, y creo que a partir de ahí surgían cosas diferentes. Y creo que los críos ahora están mejor preparados físicamente, creo que es difícil físicamente, y nosotros somos un equipo que físicamente está muy bien, bajar a ese equipo ese grado físico para después tú poder atacarles en más superioridad física. Vuelvo un poco a lo mismo, y yo creo que es una cosa un poco que veo y que me da pena, y que no es mucho, pero está pasando todavía, porque el pase a la derecha, y dio el pase y bueno, pues surgió que había que darlo dentro porque lo dio, porque sí, porque al final es un crío y no es una máquina, y yo he visto con mis ojos, pues yo eso no lo veo, y yo creo que también hay que ser formativo, y hay que ser a veces duro en la formación, pero yo jamás en mi vida puedo tener a un crío aquí y un crío aquí llorando. Se puede ser duro y se puede ser recto, porque tú crees en la rectitud y en una formación, bueno, más dura, más tal, pero yo dar voces como condenados a críos de 6 o 7 años, que están dando sus primeros pasos en el fútbol, que están disfrutando, que van a aprender. Bueno, sí que creo que en esas categorías más inferiores hay un poco de falta de formación, que seguramente entiendan mucho de fútbol porque hayan estado mamando fútbol toda la vida, pero creo que ahora exige la sociedad un poco de formación en el trato a los críos.